Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos las noticias del corazón y les traemos los secretos más jugosos de sus celebridades favoritas. Hoy prepárense para quedar boquiabiertos, porque tenemos una notición que involucra a uno de los galanes más codiciados del momento, Can Yaman. Sí, ese Can Yaman que suspira medio mundo, el actor turco que nos ha robado el corazón con su sonrisa y su talento. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando en las redes sociales y que tiene a sus fans con el alma en vilo. Y es que, según los rumores, Can Yaman no puede casarse. Así como lo oyen. La pregunta que todos se están haciendo es ¿por qué? ¿Acaso hay un secreto oculto? ¿Un compromiso del pasado que le impide dar el sí? La razón, créanme, los va a sorprender. Antes de que sigamos, quiero recordarles que activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Suscríbanse al canal. Y no olviden dejarnos sus comentarios. Queremos saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Can Yaman debería casarse? ¿O está mejor soltero? Queremos saberlo todo. Bien, pongámonos cómodos porque la historia es larga y tiene muchos matices. Como todos saben, Can Yaman es un hombre muy exitoso. Su carrera despegó como un cohete y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos. Ha protagonizado telenovelas que han batido récords de audiencia, ha trabajado en campañas publicitarias para marcas de renombre y se ha convertido en un icono de estilo. Es un hombre que lo tiene todo. Pero, ¿qué pasa con el amor? Esa es la gran pregunta. A lo largo de su carrera, a Can Yaman se le han atribuido varios romances, algunos confirmados, otros solo rumores. Lo que sí es cierto es que hasta el momento no ha encontrado a la mujer que lo lleve al altar. Y aquí es donde empieza a complicarse la cosa. Para entender por qué Can Yaman no puede casarse, tenemos que ahondar un poco en las costumbres y tradiciones turcas, especialmente en lo que respecta a la familia y el matrimonio. En Turquía, la familia tiene un peso muy importante en la vida de las personas, y las decisiones importantes, como el matrimonio, a menudo se toman en conjunto con los padres y otros miembros de la familia. Es un concepto que va mucho más allá de la simple unión entre dos individuos, es la creación de una alianza familiar, la continuación de un linaje y la garantía de la transmisión de valores y tradiciones a las futuras generaciones. Ahora bien, según fuentes cercanas al actor, la familia de Can Yaman tiene una visión muy tradicional del matrimonio. Quieren que su hijo se case con una mujer que comparta sus valores y creencias, que provenga de una buena familia, y que esté dispuesta a formar un hogar y tener hijos. Hasta ahí, nada fuera de lo común, ¿verdad? Pero aquí viene el giro inesperado. Resulta que la familia de Can Yaman tiene una serie de requisitos muy específicos que la futura esposa del actor debe cumplir. Y no se trata solo de que sea una buena persona y que lo ame. No. Los requisitos son mucho más exigentes. Se rumorea que quieren que la futura esposa sea de origen turco, que hable el idioma a la perfección, que tenga una educación similar a la de Can y que se dedique a actividades filantrópicas. Casi nada. Pero ojo que no solo se trata de un currículum impresionante. La familia, al parecer, también busca una mujer que sepa desenvolverse en la alta sociedad turca, que conozca los códigos sociales y que pueda representar a la familia Yaman con elegancia y distinción. Se habla incluso de la importancia de la conexión familiar, buscando una candidata cuyo linaje esté bien establecido y sea respetado dentro de los círculos sociales más influyentes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque Can Yaman, como todos sabemos, es un hombre de mundo. Ha viajado por todo el planeta, ha trabajado con personas de diferentes culturas y nacionalidades y ha aprendido a valorar la diversidad. Y al parecer, no está dispuesto a renunciar a su libertad y a su forma de ver el mundo para complacer a su familia. Él, que ha abrazado la globalización y ha visto el mundo abrirse ante sus ojos, parece resistirse a la idea de ser encasillado en un molde tradicional. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿hasta qué punto estará dispuesto Can a ceder ante las presiones familiares? Según nuestras fuentes, Can Yaman ha tenido varias novias que no cumplían con los requisitos de su familia, lo que ha generado tensiones y desacuerdos. Y esto, al parecer, ha hecho que el actor se replantee la idea del matrimonio. No es que no quiera casarse, sino que no quiere hacerlo bajo las condiciones que le impone su familia. Se dice que estas relaciones, aunque llenas de amor y pasión, terminaron viéndose afectadas por las expectativas familiares, creando un ambiente de tensión e inestabilidad que finalmente las llevó al fracaso. Podemos imaginar las cenas familiares con miradas de desaprobación,
los comentarios sutiles pero hirientes y la constante comparación con el ideal de nuera que la familia Yaman tiene en mente. Un verdadero drama. Pero la cosa no termina ahí. Existe otro factor que podría estar influyendo en la decisión de Can Yaman de no casarse. Y es que el actor es un hombre muy ocupado. Su carrera está en su mejor momento y está constantemente trabajando en nuevos proyectos. Entre grabaciones, viajes promocionales y eventos públicos, apenas tiene tiempo para respirar. Su agenda es un torbellino constante, un maremoto de compromisos que lo lleva de un país a otro sin apenas darle tiempo a descansar. Y seamos sinceros, el matrimonio requiere tiempo y dedicación. Requiere estar presente, apoyar a tu pareja y construir un futuro juntos. Y puede que Can Yaman sienta que en este momento de su vida, no puede permitirse el lujo de comprometerse de esa manera. El matrimonio es una inversión a largo plazo, un proyecto de vida que requiere atención, cuidado y, sobre todo, tiempo. ¿Estará Can dispuesto a sacrificar parte de su éxito profesional para dedicarse a construir una relación sólida y duradera? Además, no olvidemos el tema de la fama. Can Yaman es una figura pública muy conocida y cada uno de sus movimientos es analizado y criticado. Estar casado significaría estar aún más expuesto a la opinión pública y a la presión de los medios de comunicación. Y puede que el actor no esté dispuesto a someter a su pareja a ese escrutinio. Imaginemos las portadas de las revistas, los rumores infundados, los paparazzi persiguiéndolos a cada paso y la constante invasión a su privacidad. ¿Quién querría someterse a eso? Así que, recapitulando por qué Can Yaman no puede casarse. La respuesta es compleja y multifactorial. Por un lado, está la presión familiar, que le exige que se case con una mujer que cumpla con una serie de requisitos muy específicos. Por otro lado, está su apretada agenda de trabajo, que le impide dedicarle tiempo al matrimonio. Y por último está el tema de la fama, que lo expone a una mayor presión mediática. Pero, y aquí viene lo jugoso, podríamos añadir un cuarto factor a esta ecuación, el miedo al compromiso. A pesar de su carisma y su aparente confianza, podría ser que Can Yaman, en el fondo, tema sentar cabeza y renunciar a la libertad que le brinda su soltería. Ahora bien, ¿significa esto que Can Yaman nunca se casará? Por supuesto que no. Simplemente significa que está esperando el momento adecuado y a la persona adecuada. Un momento en el que pueda tomar una decisión libre y consciente sin presiones externas. Y una persona que lo ame por quien es, independientemente de su fama y de las expectativas de su familia. Quizás la clave esté en encontrar un equilibrio entre las tradiciones familiares y sus propios deseos. Quizás la mujer ideal para Can sea aquella que sepa respetar sus raíces pero que al mismo tiempo, lo impulse a seguir creciendo y explorando el mundo. Una mujer que lo ame incondicionalmente y que lo acompañe en este viaje llamado vida. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman debería ceder a las presiones de su familia y casarse con alguien que cumpla con sus requisitos? ¿O debería seguir su propio camino y esperar a encontrar el amor verdadero? Déjenos sus comentarios. Queremos saber qué piensan. ¿Creen que el amor verdadero puede superar todas las barreras, incluso las expectativas familiares y la presión mediática? ¿O creen que al final, Can terminará cediendo a las presiones y casándose con alguien que no ama realmente? El debate está abierto. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la vida amorosa de Can Yaman. Como siempre, les agradezco por estar ahí, por su apoyo y por sus comentarios. Recuerden que este canal es de ustedes y que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y hablando de opiniones, queremos saber, ¿creen que la familia de Can está siendo demasiado exigente? ¿O creen que tienen derecho a opinar sobre la vida amorosa de su hijo? Queremos saber sus puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Y hasta la próxima. No olviden que la vida es un chisme continuo, así que manténganse informados. Y recuerden, el amor es como una telenovela, llena de giros inesperados, dramas y a veces, finales felices. Así que no se pierdan el próximo episodio de la vida amorosa de Can Yaman. Hasta la próxima.